Hola, misterio fanáticos. Yo soy Bonnie. Y yo soy Capi. Y la vaca. Y la vaca. Y hoy venimos a hablaros sobre... La casa del asesino del hacha. Y va a ser un episodio, bueno, tremendo, espectacular. De hecho, es tan intenso que lo hemos tenido que dividir en dos. Pero tranquilos, porque son dos capítulos independientes. Es decir, en este episodio os vamos a contar qué es lo que ocurrió para que esta casa sea tan célebre en Estados Unidos. La casa del asesino del hacha, en donde ocurrieron una serie de asesinatos, concretamente 8 terribles asesinatos. Y eso es lo que hoy os vamos a contar. Pero en el siguiente episodio os contaremos la repercusión de esos asesinatos, porque esos asesinatos han hecho una huella que ha generado a nivel psicoemocional una cascada impresionante de efectos paranormales. Tal es así que es una de las casas considerada más embrujada de todos los Estados Unidos. Y eso os contaremos en el segundo episodio. Da miedito todo, ¿eh? Así Sí. que hoy nos centramos en crímenes. Hoy nos vamos a centrar en qué es lo que ocurrió. Mira, ¿Qué yo es lo que acabo de pasó? decir, hoy nos centramos en crímenes sonriendo. Hay que ser mala persona para hacerlo así, ¿eh? Hay No que puede estar ser. emocionada, no ser mala Sí. persona. Así que me parece una historia tremenda, porque vamos a hablar de asesinato, que sinceramente es un asesinato terrible. Es que no es uno, son 8 asesinatos. Y saber todo esto previo para después conocer lo que pasa con la casa y... Venga, vamos. Vamos a comentar un poquito qué es lo que ocurrió. Corría el año 1912, hace más de 100 años, y nos situamos en Estados Unidos, concretamente en Iowa, en el condado de Montgomery, y más concretamente en el pueblo de Villisca, un pequeño pueblo de poco más de 1.250 habitantes en la actualidad. Vale, para quien no sepa dónde está situado, a ver, puede pasar. Yo lo tuve que mirar en el mapa. Entonces, si tú coges todo Estados Unidos, más o menos como si te fuese un poquito al centro, derecha y arriba. Más o menos, por ahí. Muy bien. El centro y para arriba. Centro, derecha y arriba. Vale. Es así como yo me sitúo en los mapas. Pues en una pequeña casa muy cookie, muy mona, como se dice hoy en día, vivía la familia Moore. En este pequeño pueblo de Villisca. Espérate, como la decíamos. familia Moore. No, es Moore, con una R final. Moore, vamos. En la localidad de Villisca. En esa familia estaba compuesta por Josiah Moore, de 43 años. ¿Te ha gustado, eh? El Moore. Madre mía, vamos, porque Nos si no... referiremos a él como se le llamaba habitualmente, que es como Joe. Su mujer, Sarah, de 39, y sus 4 hijos, Germán, de 11, Mary Catherine, de 10 añitos, Arthur Boyd, de 7, y Paul Vermont, de 5 años. Oye, me encanta el nombre de Mary Catherine. Eso es muy de cuento de terror. Estaba Pues, Mary Catherine. Es muy de cuento así inglés. Me como gusta os esa diremos más combinación. adelante, porque Mary Catherine tuvo un pequeño acto que fue invitar a unas amiguitas suyas a la casa que fueron víctimas colaterales. No me adelanto. Esto se va a volver terrible. Vamos a tomarlo con un poquito de humor para quitarle peso a la historia. Sí. El padre de Joe, como os decíamos, era irlandés, se llamaba Charles. Y su madre... Ahora estamos hablando de los padres del padre de familia, o sea, de los abuelos. Claro, estamos hablando de lo que es la familia Moore. Es que son tantos nombres. Claro. Y decía que el padre Charles era irlandés, de origen irlandés, porque la familia Moore era irlandesa, o mejor dicho, de origen irlandés, y la madre se llamaba Mary C. Gray Moore. Nombre también bonito, ¿eh? Sí, yo no sé lo del C de dónde viene. Sí, sería Clarice o vete tú a saber Christian. Me encanta cómo has encontrado un C. Guay. Ahora estamos hablando de los abuelos por parte del padre, Sí. para situar de dónde viene el padre. Porque resulta que esta familia, eran unos procreators, tuvieron 14 hijos, de los cuales... Claro, ellos repoblaron todo el norte de Estados Unidos. Ostras.
A ver, también hay que decir que en esa época era normal que tuviesen tantos chiquillos. Por muchas circunstancias, pero también solían tener muchos porque al final es que no duraban todos. No. Y al final... En esta historia, de hecho, cayó uno. Bueno, pues como os decíamos, Joe fue el sexto hijo de la familia. De una familia, la madre de Joe sí era estadounidense, aunque también de origen irlandés. Y Joe nació el 17 de abril de 1873 en Estados Unidos, ya en Illinois. Y bueno, pues él fue un auténtico líder de la comunidad de Villisca y del condado de Montgomery. Se dedicó a hacer sus negocios y sus tareas. De hecho, llegó a regentar una tienda con bastante éxito dentro de propia Villisca. Su mujer, Sarah, sin embargo, se dedicó en cuerpo y alma a cuidar de su familia y de su casa. ¿Que sí, Bonnie? Sí, eso parece. No estaba Eso yo parece. ahí. No estaba yo ahí. Nunca se sabe. Pero sí, es verdad que en esta época pues era normal que la mujer se encargara de la casa y el hombre normalmente trabajaba. Sí que es verdad que cuando fue ya más adelante la Revolución Industrial, pues sí que ya más mujeres se incorporaron también a trabajar. Pero normalmente en esa época lo que era las mujeres estaban... La Revolución Industrial ya estaba más que pasada. Perdona. Lo que ocurría también es que era un medio muy rural. Ah, claro, eso también. Sí que es verdad que la revolución ya estaba, pero ahí que ya se veían más mujeres trabajando, pero normalmente quien estaba de clase media... Puñetero? No, eres genial. No lo soy. Por corregirme. Ya después hablamos. Miedito. No, pero sí que es verdad que normalmente la gente de clase pudiente se les consideraba como, a las mujeres se les hablaba como de los ángeles del hogar, ¿no? Qué bonito. Entonces tendrían que encargarse de las labores del hogar y de criar a sus hijos. The home angel. Y normalmente la educación que recibían era pues de labores, de habilidades domésticas y de cómo ser buena esposa. Importante, ¿eh? Importante. Ay. Importante. Pero sí que es verdad que había mujeres también que trabajaban, pero solían ser de clase menor en fábricas y todo eso. Y después imagino que también habrían de clase alta que podían estudiar y todo, pero eso ya es de clase muy alta. Es curioso porque ellos no creo que recibieran clases de cómo ser un buen marido, un buen esposo, un buen padre. No, eso al parecer ya venía en la genética. Bueno, continuamos hablando un poquito de la familia de Sarah. Venga, vamos a situarnos ahora ¿Vale? a Sarah, venga. Pues la familia de Sarah también era de origen irlandés, aunque sus padres habían nacido en los Estados Unidos. Su padre se llamaba John S. Montgomery y su madre, el nombre de la madre me encanta porque era Phoebe Jane. Phoebe como la de Friends. Sí, Phoebe o como la Jane. de Embrujada. Phoebe Jane Kingan. Son nombres súper... Yo no sé cómo se llamarían entre ellos realmente. Phoebe, Jane o Kingan. Yo le llamaría siempre Kingan. Me gusta. Señora Kingan. Señora Kingan, me gusta. Pues tenemos que decir que la familia de los Montgomery, es decir, la familia de Sarah, no era precisamente unos procreator. Tenían tan solo dos hijos. Sarah y su hermana Mary. El hecho es que... O sea, tenía que ser la menos querida, porque todos tienen nombres súper chulos y de repente la hermana Mary. O sea, todos como gollón de nombre. A esta le ponemos Mary. Bueno, vamos a ver. Voy a decir concretamente el nombre que tuvo Mary. Mary Montgomery Van Gilder. Vale, no, entonces también era querida, sí. ¡Ojo con Mary! Y de hecho, Mary vivió muchos años. Vivió hasta los 84 años y falleció en 1956. Ah, pues está muy bien. Fíjate tú. Es muy interesante porque si te pones a mirar un poquito, bueno, sacamos hasta casi los bisabuelos de la familia Moore. Pero por no aburriros, no os vamos a contar toda esa información. Vamos a lo importante, a lo exacto. Sí, pero viene bien situarnos quién era esta familia y de dónde venían, ¿no? Era una familia, además, muy querida y muy influyente, ya no solo en el pueblo de Villisca y en el condado de Montgomery, sino incluso en todo el estado, ¿vale? Como decimos, Joe era un líder en los círculos empresariales. O sea, había dinerito. Había dinerito. Estaban bien situados y bien conectados. Y además era una familia muy creyente. Eran
iban siempre a misa y estaban muy involucrados en el desarrollo de su comunidad. Pero ocurrió algo extraño, porque era una familia muy querida, como os decíamos. Pero ¿qué ocurrió? Que unos par de días antes de que ocurrieran los asesinatos, apareció algo extraño por ahí. Era un tipo que estaba preguntando por la casa de los Moore. ¿Cuál era exactamente la casa de los Moore? Una de las vecinas de Villisca se lo comentó a Sara. Y Sara le dijo que sí, que había estado viendo un tipo que no conocía, a un extraño rondando por la casa. Sospechoso número 1. Sospechoso. ¿Quién era este tipo? Pues no lo sé, yo es que no estaba. ¿Tú no estabas seguro? ¿No estabas por ahí hace 112 años? ¿113? Si no, haría negocio con las cremas. Fíjate. No, pero a ver, si eran también muy conocidos en el pueblo y estaban muy metidos también en la iglesia, pues yo tampoco veo muy raro que a lo mejor una persona pregunte por ellos, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que en una comunidad tan pequeña, en la actualidad, 1250, hace unos años, hace 100 años, puede que tal vez fuese un poco mayor o un poco menor, pero todos más o menos se conocían. Y es muy extraño que, que un individuo que no pertenece al pueblo, y sobre todo porque conocen también a la gente de los pueblos de alrededor, no se ponga a preguntar por una familia específica y por su casa. Claro. Sí, entiendo que los del pueblo lo vean raro, pero a lo mejor también podría ser algo que conociera. Si este hombre tenía tanta empresa y tanta cosa, pues alguien que venía de fuera a preguntarle. Podría pero preguntas ser, no lo sé. ¿Dónde está la tienda de los Moore? ¿Dónde están las empresas de los Moore? No por dónde está la ¿dónde vivienda. está la casa? Sí. ¿Vale? Yo también le hubiese dicho, pues ahí. El hecho es que los asesinatos ocurrieron en la noche del 9 al 10 de junio de 1912. Concretamente, el día 9 era domingo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que ese día hubo un evento religioso y Catherine Moore, Por favor, Catherine Moore. Es que me gusta con la Z ahí. Catherine Moore. Vale, gracias. Invitó a un par de amiguitas suyas a hospedarse con ellos. Catherine, una niña de 10 añitos. Porque tiene nombre de señora mayor. Pero le voy a presentar a Catherine. Entonces está esperando una señora. Pues Catherine, la niña de 10 añitos, que no es una señora mayor, invitó a sus amiguitas Lena y Ina Stillinger a pasar la noche en casa con ellos. Estamos hablando ahora de dos niñas, una de 8 añitos y otra de 12. Exactamente. Ina concretamente de 8 y Lena era la mayor de 12. Eran muy amigas las niñas. Bueno, eran muy amigas las familias Stillinger y Moore. Así que se van metiendo nombres, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que aquel día los Moore acudieron a la misa presbiteriana, ¿verdad, Bonnie? Pues sí, eso parece, que fueron a la... Concretamente al programa del niño. Vale, hay que decir que lo de la iglesia presbiteriana, que posiblemente muchos sepan de dónde viene esa historia y por qué, y por la cantidad de religiones que hay en distintos países, ¿no? Pero la iglesia presbiteriana, pues digamos que vino de Escocia, una religión que viene de Escocia, y se instauró en Estados Unidos por todos los inmigrantes escoceses ingleses que terminaron llegando allí. Por eso es normal que en esta época fueran a este tipo de iglesias, sin más, ¿no? Para situarnos. Ajá, muy interesante. Llama la atención porque los Moore, siendo de origen irlandés, eran muy católicos los irlandeses, ¿no? Pero bueno, tal vez tuvieran vínculos con los escoceses y, bueno, es interesante. El hecho es que lo que ocurrió aquel día fue que se estaba celebrando un programa que se llamaba el Día del Niño, que suele darse en la iglesia presbiteriana. Y la matriarca del clan Moore, Sara, se ocupaba de coordinar todas las actividades. Hay que decir que uno de los individuos que luego fue sospechoso, el reverendo Kelly, un individuo bastante siniestro del que os hablaremos, era el que oficiaba los oficios religiosos.
Entonces realmente ella se encargó de preparar todas las cosas, todos los preparativos de la fiesta que iba a ser el domingo, el Día Sí, del Niño. porque como decimos, los Moore están muy involucrados en la comunidad. La misa comenzó sobre, bueno, los festejos, porque realmente no era solo una misa, era un festejo religioso, comenzó sobre las 8 aproximadamente y duró hasta las 9:30. Ah, vale, empezaban desde el sábado hasta el domingo y después todo el domingo. Eso es. Vale. El domingo al día siguiente tenían lo que es la misa en sí al día siguiente. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues hombre, se hizo un poquito tarde. Los Stillinger vivían en las afueras de Villisca y dado que las niñas estaban jugando y se estaban pasando bien, Sara les propuso a los Stillinger llevárselas a su casa, ya que al día siguiente a la mañana tenían la misa y podrían recogerlas. Claro, pues normal. Algo lógico. Así que los Stillinger no vieron nada extraño, les pareció bien, las niñas se fueron muy contentas con los Moore y Lena y Ina. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que fueron dando una vuelta hasta que llegaron a su casa, que estaba aproximadamente a un cuarto de hora, media hora. Llegaron a casa de los Moore, la familia, es sobre las 10 menos cuarto, 10 de la noche. Que es tarde, ¿eh? Es tarde, pero es verano. Todavía habría luz. Les gustaba la parranda, ¿eh? No creas, no creas. Luego diremos por qué. Cuando llegaron a casa, pues a las niñas Stillinger se les preparó en la parte baja de la casa, en la salita, como una especie de dormitorio improvisado para... Eso se solía hacer para invitados. Durante toda la noche estuvieron cantando, jugando, incluso rezaron. Pero hubo algo muy extraño que ocurrió, Bonnie. ¿El qué? En aquella época no había electricidad y mucho menos en un sitio muy rural y apartado. Había lámparas de aceite y en aquella ocasión las lámparas de aceite no estaban ardiendo como siempre. Ardían de una forma más tenue, no iluminaban tanto. Curioso, ¿verdad? Más tarde se supo que las lámparas de aceite tenían las mechas dobladas. En las investigaciones posteriores al crimen se vio eso y se creyó que mientras la familia Moore estaba en la iglesia, el presunto asesino o asesino de los asesinatos entró en la vivienda y dobló todas las mechas. ¿Qué te parece? Me has dejado helada. A ver, ellos llegan, están disfrutando, pero las luces están ya un poquito apagadas, tenue. Sí que, a ver, las lámparas de aceite o que también de queroseno y todas estas siguen el mismo sistema. Al final estas lámparas antiguas incluso las puedes hacer en casa. En Cáceres también se harán. Cáceres. Pues coges el típico tarrito, el bote de cristal donde vienen a lo mejor las judías, así un poquito más chiquitita. El bote de cristal lo llenas con ese aceite de freír que ya no te sirve, lo llenas con aceite que ya ha sido frito, le metes dentro, pues puedes hacerle una mecha incluso con una gasa de vendas. Esa es la gasa de la venda, la haces un rollito, la mojas y le haces un agujerito por la tapa y sacas por la tapa esa mechita, le prendes fuego y ahí ya tienes una vela de aceite. Es súper sencillo, súper fácil. ¡Wow, Bonnie! ¿Cuánto sabes? Sí. Bueno, la verdad es que en casa, mi padre, para enseñarnos cómo funcionaba, pues la verdad es que la hicimos unas cuantas veces. Y es una forma también de aprovechar el aceite que ya te sobra. Y esto lo que pasaba es que normalmente si en una lámpara de aceite tienes la mecha hacia arriba, pues la vela tiene mucha superficie para crear una llama. Entonces, si tú lo que haces es doblar la mechita y volverla a introducir en el aceite, solo queda por fuera lo que es el circulito, ¿cómo sería la forma circular de la vela? Solamente quería la parte de arriba, el borde, por lo tanto hay muchísima menos superficie que quemar. Así que la luz se hace muchísimo más tenue. Ajá. Pues déjame ahora, me extrañaría que si ellos encienden las velas de la casa que no se dieran cuenta de eso. Porque normalmente te habitúas a una iluminación de tu casa, ¿no? O tal vez no le darían demasiada importancia. O sea, a lo mejor pensaron, bueno, pues habrá que cambiarle el aceite. ¿Qué es lo que ocurre? Sí. ¿Vale? Había lámparas que sí se veía el contenido de aceite y otras que no, que eran opacas, que eran de metal y así. Entonces a lo mejor no le dieron mucha importancia y dijeron, bueno, mañana lo revisamos.
Pero no sé qué pretende este señor, este asesino. No lo sé, o sea, de pero- momento está todo bien, pero ya esta persona ya ha estado por la casa interviniendo, ha estado por Sí. ahí ya jugando. Como me decías que te gustaban los nombres un poco raros, Sí. os diré, amigos míos, que los Stillinger también eran una familia bastante numerosa. Tuvieron 7 hijos, ¿vale? Y la familia estaba compuesta por el padre, que se llamaba Joseph Thomas Stillinger, la madre Sarah Emma Hastings Stillinger. Interesante. Y luego tenemos los 7 hijos. ¿Puedo nombrar a los hijos, pero rápido? Venga, Tenemos a Edith... Ostras, pensé que lo iba a ser Edith. rápido. Edith... Margaret. Marguerite. Marguerite. Madre, que lo iba a ser rápido, pero eso va a ser un desastre. A David Disaster. Lester, a David Lester, a Blanche Mary, a Elena Gertrude, porque esto no sé cómo se Gertrude. pronuncia, que era la cuarta. a Ina May y Ralph Guy. Ina Lo siento May- para todos aquellos que saben inglés y ahora mismo les está sangrando los oídos. Lena e Ina eran las niñas, la cuarta y la quinta, que fueron con los Moore y que fueron luego víctimas. Es más, tuvieron un pequeño hijo, un niño que tan solo vivió 2 días. Vaya. Y nació en agosto, concretamente el 23, y falleció el 25 de agosto de aquel mismo año. Tal vez el estrés que sufrió la madre al haber perdido a sus hijas 2 meses antes, menos de 2 meses antes, mes y medio antes, provocaría que hubiera algún tipo de estrés en el futuro niño y que falleciera. Pues podría ser. Al final sí que es verdad que a este niño no le pusieron nombre, cosa que me extraña, ¿no? Pero No Bueno. ha aparecido, seguramente tendría un nombre, sí. ya que eran muy religiosos, pero en las bases de datos no lo hemos encontrado. De hecho, en el cementerio aparece como niño Stillinger. No aparece como yo qué sé, Hank. Silencio. Vale, Sí, porque continuamos. estaba pensando los padres, pues lo típico, este es David, este es Hank, este no sé qué, y este es un niño. Un niño. Oye, niño, ven para acá. Bueno, pues como decimos, se acostaron poco antes de las 12 de la noche. Durmieron. Estarían- Hasta ahí todo normal. Yo creo que estarían reventados. Imagínense todo un día de fiestas y después de todo el día de haber estado preparando cosas y tal, y todavía que les esperaba el día de mañana, pues tenían que estar reventadísimos. Después de toda la semana trabajando. Después de Porque toda la ahí se semana. trabajaba de lunes a domingo. Claro. O Y sea, más en aquella época. Somos unos flojitos hoy en día. Yo llego el viernes muerto. Pero bueno, a lo que vamos. No nos perdamos. Estaban los Moore con las Stillinger, los 8, durmiendo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que cuando el asesino comprobó que todos estaban dormidos, entró en la casa. Entró en la casa y ¿qué es lo que hizo? Fue directamente al dormitorio. bueno, primero cogió un hacha de la casa, Sí, un hacha que pertenecía a Joe, al padre de la familia. efectivamente. Porque hay que decir que imagino que en esa época y por la zona y tal, pues sería bastante normal que hubiese un hacha en una casa. Sí. Para romper pues las maderas a lo mejor. De para- hecho, en aquella época hubo una serie de asesinatos que se generaron en todos los Estados Unidos con hacha. Por eso después cambiaron a las pistolas, ¿no? Por variar, por ser originales. Pues el asesino se dirigió al dormitorio principal, donde dormían Sarah y Joe. ¿Y qué es lo que hizo? Darles un Se beso fue de buenas al- noches. No, eso no. Por A ver, Dios, si es que estamos está hablando- a punto de ocurrir un asesinato, Lo Bonnie. sé, es algo terrible y como lo paso mal me entra la risa porque intento evadirme del miedo, pero sabes que lo paso fatal. Y de hecho, cuando me leo estas historias, confieso que necesito que esté Capi por aquí al lado porque lo paso fatal, me pongo mala. Bueno, pues fue el asesino a donde dormían el matrimonio. ¿Y qué es lo que hizo? Descargó el hacha primero sobre Joe con tanta violencia que los ojos de Joe nunca se llegaron a encontrar. A continuación, su siguiente víctima fue Sarah. Sarah, que parece ser que hizo un gesto de incorporarse, pero no lo suficientemente rápido. La mató. Tras matar al matrimonio, ¿qué crees que hizo?
A ver, Se dirigió al dormitorio donde dormían los niños. sí, sigue contándome todo y después te cuento unas cosas sobre por qué a lo mejor muchos no se han dado cuenta de lo que pasa. Sigue. Mató a los 4 hijos de los Moore. De la misma forma, con la misma hacha. Pero quedaban las 2 niñas Stellinger. Pero antes de tiempo, cuéntanos. Pero es que quería decir que esos 4 niños estaban en una misma habitación. Efectivamente. Y tú dices, ¿cómo puede haber un hombre que está dando hachazos ahí y no se entera nadie ni se levanta? 2 adultos en una habitación. ¿No se han enterado? No se han enterado. En la habitación contigua 4 niños a los cuales han asesinado en la misma habitación y ellos no se han enterado. ¿Qué nos quieres contar? Claro, pues que tú dices... Tú dices, tremendo sueño profundo. Ya me gustaría a mí dormir así. Aunque bueno, confieso que a mí me pasa. Puedo estar en un concierto de rock y dormirme al lado un altavoz. Es que... Doy fe de ello. Cuando toca dormir, toca dormir. A ver, es muy posible que, han pasado un día agotador, más aparte la semana, los adultos de una semana agotadora de trabajo, más los añadidos de todos los preparativos de las fiestas y todo, pues posiblemente estarían derrotados, hubiesen entrado en ese sueño profundo. Pues es normal que si alguien está generando algo violento al lado, pues que tardes en reaccionar y sobre todo si te ha cogido en el momento de sueño profundo, sí. Que posiblemente fue, a pesar de todos los hachazos que le dieron al marido, posiblemente en este caso la esposa Sara que estaba al lado, en el momento que empieza a despertarse, porque lo que menos espera es que eso esté pasando a su lado, en el momento ese de despertarse no le diese tiempo a reaccionar y este hombre le diera. Yo creo que además lo mejor que pudo pasar es que no se enteraran. Eso es la mejor parte de esta horrible tragedia. Recuerda que los forenses creen que Sara llegó a despertarse e intentó incorporarse. Eso sería horrible. Aunque no tenía heridas defensivas. Y podéis decir, pero bueno, vamos a ver, ¿no tenían cerradura? Sí, claro que la tenían. Pero eran una familia muy conocida en un lugar rural donde todos se conocían. Y en aquella época, en Estados Unidos y en la gran parte del mundo, no se cerraban las puertas. Es que eso, yo no sé por pueblos de aquí, pero no hasta hace tanto tiempo, en Canarias, en determinadas islas, hay ciertos sitios que no se cerraban las puertas y siendo yo una niña tampoco hay que desplazarse a muchos siglos antes, porque es la costumbre de eso. Yo cuando era niño, de hecho, había coches que estaban sin la cerradura echada, simplemente se cerraba la puerta. Exacto. O sea que, pero bueno, podía entrar alguien perfectamente porque no habían cerraduras. Mira tú también muchas casas que hemos visto por la tele en programas de estos de casas, donde la puerta principal, la casa es un puro cristal. Sí. Que tú dices, eso aquí no pasa, aquí tienes que tener cerraduras de muchísima seguridad y si puedes una reja delante también. Pero me llama la atención que pasa en Estados Unidos con la cantidad de asesinatos que hay. Exacto, que tú dices, pero si es que simplemente rompes el cristal y ya está. Pero bueno, voy a seguir. Sí. Otra de las cosas que sí que es verdad que si está dando un hachazo, pues provocas un ruido fuerte, pero tengan en cuenta que al final se está amortiguando, que cae sobre un colchón. Sobre un colchón y una almohada. Y una almohada. Así que de alguna forma el sonido también se amortigua. Y lo que hablamos del shock y el tiempo de reacción. Los niños estarían profunda, ahora vamos a la habitación de los niños, pasa a la habitación de los niños, estarían caos total de todo el estrés y todo profundamente dormido, pues puede perfectamente haberle ido dando a uno u otro sin que se enterasen. Además, como no les daba tiempo a reaccionar, no chillaban ni nada. Y ya estaría todo, porque ya he hablado hasta del cansancio. O sea, ya estaría. Por todas esas razones puedes que al lado tuyo pues estuviesen pasando cosas y no te enteraras. Pues fíjate, vamos más allá, porque es que así fue como murió la familia Moore. Hasta ahora llevamos 6 víctimas. Todos en la planta de arriba. Todos en la planta de arriba, pero quedan las 2 invitadas, Lena e Ina. Bien, el asesino, tras acabar con la familia Moore, bajó al dormitorio improvisado, a la sala, a la parte de abajo. ¿Y qué creéis que es lo que hizo? Pues primero mató a Ina.
La segunda víctima fue Elena. Mató primero a la más chiquitita, que Eso además es. al parecer dormía pegada a la pared, y Lena dormía por fuera. La mayor dormía por fuera. ¿Y de por qué 12 se sabe años. que primero mató a Ina y luego a Elena? Bueno, muy sencillo. Porque resulta que se cree que Lena sí se despertó e intentó defenderse. Esta parte es horrible. El cuerpo de Lena se encontró de forma transversal en la cama, con el brazo debajo de la almohada. Una herida defensiva en su brazo derecho. Tenía sangre en la rodilla derecha también. Y, esto es lo más espeluznante, el camisón de Lena estaba subido hasta arriba, hasta la cintura, y no tenía ropa interior. Creo que no hace falta dar más detalles. No hace falta dar más detalles. No hace falta más detalle. Cuando terminó con las niñas Stillinger... Por favor, haga usted el favor de beber agua. Ay, Dios mío. Cuando terminó con las niñas Stillinger, ¿qué crees que hizo el asesino? Pues no lo sé, porque está tan mal de la cabeza que me espero cualquier cosa. Volvió a subir a la casa de los Moore, al dormitorio de los Moore. Y volvió a descargar el hacha. Se cree que unas 30 veces sobre cada uno de los cráneos. Desde luego que este hombre, ahora comentaremos el perfil que pueda tener por la ira, parece que no, está descargando algo, ahí parece que hay algo muy personal. Yo no soy criminóloga, pero hay algo realmente personal hacia esta familia. Sí, sobre todo contra Joe. Pero antes de eso, después de rematarles, tapó con la ropa de cama a todos los fallecidos, a las 8 víctimas, tapó todos los espejos de la casa con ropa de los Moore, corrió todas las cortinas y en 2 ventanas que no tenían cortina, las tapó con ropa de los Moore. A Lena, la última de las fallecidas, le tapó con un abrigo gris de Joe. ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Por qué hizo semejante acto? Pero por si no fuera poco, además de esto, al pie de las camas puso una de las lámparas de aceite. Además, parece ser que el tipo cenó, cogió de la fresquera un cacho de tocino de unos 900 gramos, como dijeron luego, lo envolvió, lo dejó junto al hacha, que intentó limpiar, y en una palangana, en una caracola, se limpió las manos. Luego cerró la puerta con llave y se fue. Tela. El tío se lo tomó con calma, ¿eh? Tela. Vamos a ir un poquito despacio porque han sucedido muchísimas cosas. Sí. Primero, vamos a ver, este hombre ha matado a mucha gente. Esto es lo que se suele conocer como asesino múltiple. Y se cree que el asesino es un asesino múltiple. Pero no me voy a adelantar. Por favor, continúa. Así que ha estado cargándose a muchísima gente de una sola vez. Tiene una violencia extrema, unos golpes súper repetitivos, que puede ser que encontremos ahí que haya un tipo de ira o de rencor, y desde luego que podemos decir que esta persona tiene un problema de control emocional. Un problema de control de la ira. Yo creo que podría ser, ¿eh? Podría ser uno de los casos, creo yo. No hay que ser muy listo para darse cuenta. De rasgo psicológico, pues yo qué sé, podría tener a lo mejor algún trastorno de la personalidad o disfruta de todo ese daño causado. Podríamos estar hablando a lo mejor de un posible persona con psicopatía. Pues yo creo que por ahí hay algo. Pega. Vamos a ver todo este ritual que ha ido llevando. Primero, hemos visto los golpes repetitivos en todos. Sí. ¿No? Absolutamente todos. Hasta desfigurarlos completamente. Ese intento de desfigurar todos los rasgos de la víctima. ¿Qué intenta con eso realmente? ¿Intenta a lo mejor con eso hay, bueno, desde luego que hay una falta de conexión emocional total absoluta con lo que hace la cosa, pero a lo mejor está intentando despersonalizar a las víctimas? Eso me planteo yo, seguramente, quitarle la cara, que deje de ser una persona. Porque luego, de hecho, los tapó. Intentar borrar la identidad como para sentirse menos culpable, de hacerlo ver como si fuesen cosas y no personas.
podría ser. Desde luego que lo que a él le da una sensación de control y de poder sobre este escenario es ese momento, aparte de todo lo que ha hecho que le da control, ese momento de voy a manipular la escena a mi merced. Ujú. Voy a ir haciendo... Voy a ponerla como yo quiero. Voy que a esté. ponerla como yo quiero porque yo voy a dictar las reglas aquí. Sigue continuando esa sensación de poder. Sí. Es lo que me parece a mí. Me encantaría que este programa lo vieran criminólogos y nos estuviesen comentando absolutamente todas las opiniones y nos hicieran una descripción de esto. Y por la forma en la que pone las sábanas, por la forma en la que ha convertido todo en un ritual, desde luego parece que puede haber un significado simbólico detrás de todo esto. En la forma en la que está colocando los cuerpos, porque los recoloca, tapándolos así con una manta, en la que pone los objetos de la escena. A mí me llama la atención que haya puesto la lámpara de aceite. La lámpara. ¿Puede ser que este individuo fuera un niño al cual recibía palizas día sí y día no y le pusieron una lámpara de aceite a la noche? No lo sé. Podría de alguna... Desde luego, un psicópata... Podría a lo mejor una forma de decir que... O sea, que a lo mejor la lámpara simbolice, esto te digo por lo que hemos consultado a nuestros amigos Sí. psicólogos, que yendo a pensamiento enfermizo, que la lámpara de alguna forma simbolice que continúa la vida mientras él estuvo ahí y cuando se va ya se apagan las lámparas y entonces ya a lo mejor se... Bueno, de hecho el movimiento espiritista en aquella época estaba a tope. Una forma de yo no me he ido estando ellos muertos. Ahí continúa la vida y tal. Pero sí que el encubrirlos también y cubrir los espejos es una forma de decir que nadie lo vea. O sea, ellos no me están viendo porque están cubiertos con sábanas, de las ventanas nadie me va a ver, pero es el espejo tampoco me va a ver nadie. Yo me pregunto, tal vez él se avergonzaría también en parte de sus actos. ¿Vosotros qué creéis? Pues desde luego que son símbolos normalmente como de reducción de culpa, para disminuir ese remordimiento y no verse que los están viendo y quitarse de alguna forma culpa. Entonces eso nos lleva al siguiente escenario y es, este tío no es un psicópata porque el psicópata no tiene culpa, no tiene No sé, yo creo esa afectividad, esa empatía. Tampoco creo que se fuera un narcisista, pero sí era un tío con un trastorno de la personalidad bastante potente y algún tipo de sociopatía. Yo no sé, como al final en todas estas cosas hemos estando investigando que al final el psicópata no tiene que ser un psicópata al 100%, sino puedes ir a lo mejor un psicópata al 2%. Sí. Entonces a lo mejor sí que está dentro de lo que es un estado, no sé, de psicópata, pero un grado menor. Eso yo ya no sabría aclararlo. En uno de los vamos a ver, es que luego vamos a hablar de los sospechosos y hay unos sospechosos que a mí me cuadra con un psicópata, ¿vale? Luego me mojaré. Mójate. Vale. Bueno, hasta ahí. Pues, ¿qué es lo que ocurrió? Al día siguiente eran las 7 de la mañana y algo llamaba la atención a la vecina Mary Peckham. ¿Ves que a quién no le gustaría tener una vecina que se llame Mary Peckham? Y que la señora Peckham era un poquito me tomé en todo, porque a eso de las 7 de la mañana se extrañó porque los Moore todavía no habían comenzado a hacer sus tareas diarias. Y es que los Moore eran una familia muy madrugadora. Bueno, sabemos que existe lo de la vieja del visillo, que es esa señora que siempre está mirando y observando a todo el mundo. Pues la buena de la señora pueblo Mary, pequeño, pues todavía más. La buena de la señora Mary se mosqueó y se acercó a la casa. Intentó entrar y se encontró las puertas cerradas. Y eso no era lo normal. Llamó a la puerta, No, nadie abrió. Me has dicho que a las 7 de la mañana no pasaba nada. Y esta señora, a las 7 de la mañana, se te va a meter en tu casa para ver si estás despierto o no. Mira. Mary Peckham, perdón. Vamos a ver. Así.
Tengamos en cuenta que en aquella época las comunidades estaban muy unidas y que había muchos lazos de amistad, se cuidaban mutuamente. Sí, pero por el amor de Dios, que te entra por ahí por el pasillo y dices, a ver, Mary, que estoy cagando, Mary, que estoy cagando, por el amor de Dios. Que esa es la razón por la que todavía no he despertado a los niños. Déjeme tranquila. Intentaría entrar al recibidor. El hecho es que Mary, pues, llamó a la puerta, no la abrieron, miró por las ventanas, pero estaba todas las persianas corridas, entonces no vio nada. Y se alarmó y fue a visitar a uno de los hermanos de Joe, a Rose Moore, que era unos años menor que él, pero vivía muy cerca. Le dijo lo que había ocurrido, que no habían empezado con sus tareas domésticas, que había ido a la casa y que había intentado entablar con ellos algún tipo de relación para ver qué pasaba. Y Joe también se alarmó. Así que cogió la llave de la casa y fue a ver qué ocurría. Ay, esto me pone muy nerviosa. Ese momento previo de ver una tragedia es lo que más sufro yo de estas cosas. Esas personas que no se esperan esto, que siempre estás buscando cualquier otra excusa de, bueno, pues estarían cansados, acabarían más tarde, se levantarían más tarde, o lo que sea. Bueno, pues llegaron a la casa, abrieron la puerta y encontraron en el piso de abajo a las niñas Stillinger asesinadas. Sí. Oh, qué horror. Claro, tras reponerse del impacto inicial, salieron de la casa, no revisaron nada y llamaron al jefe de la policía local de Villisca, Hank Horton. Eso. También un nombre guay, ¿eh? Hank Horton. Es que es brutal. Esto es de película americana. En cuanto fue avisado, el jefe de policía Horton llegó a la escena del crimen. Y Horton fue quien descubrió, además de las niñas Stillinger, a los Moore asesinados en el segundo piso. ¡Wow! Bueno, en el primer piso. En el primer piso abajo estaban... Bueno, sí, vale. Es que yo llamo planta 0 vale. y primer piso. Es como un ascensor, discúlpame. Sí. Tienes razón, planta baja. Estaban las Stillinger y en el primer piso... Nada, esa es por la que te debía de antes. Sí. ¡Zasca! ¡Zasca! Vale, no sé qué ha dicho la vaca, pero imagino que será a mi favor. Bueno, sigamos. Pues sabes que Hank Horton a ver, Iker. Fue andando sin cesar. ¿Y qué ocurrió? Que César se quedó atrás. ¡Doble zasca! No lo has pillado, el chiste, malísimo. Fue andando sin César. Y César se quedó atrás. ¡Ostras! Malo. Te apoya. Tú sabes que la vaca te apoya, pero posiblemente nos cancelen el programa. Ahora mismo se acaban de desuscribir mogollón de gente. Bueno, vamos a las pesquisas. Quiéranlo. Tras el asesinato, ¿vale? Sí. La hazaña con que se cebaron... ¿Lasaña? Sí. Ah, la hazaña. Lasaña. Claro, lasaña de carne, lasaña de... Lasaña no. Vale. La hazaña. Ah, ¿vale? lasaña. La mala leche con la que se cebaron. ¿Cómo estamos hoy, Bonnie? Venga, por favor, sí la que no mala leche con la que se cebaron con la familia Moore. Sí, lo de saña lo entiendo, pero entendí que era la hazaña. Que ibas a decir algo como la hazaña. Ese fue un presidente, creo. Pero sí, que se te fue como acento canario y dijiste lasaña. Lasaña. Pero la no, mala te refieres leche. a la saña. La saña, espacio saña. Vale, continuamos, por favor. Sí. Bien. Vaya momentito. La mala leche con la que asesinaron a los Moore, principalmente a Joe, indicaba que algo personal había detrás. Tiene toda la pinta. Sobre todo hacia Joe, porque fue sobre el que más se descargó y con más mala leche los golpes. Ríete, vaca, ríete. Claro, tiene que ver con ella la leche. Sí. Por si fuese poco, el robo se descartó. Los Moore, como hemos dicho, era una familia muy acomodada y muy adinerada y estaba
todas sus pertenencias intactas. Exacto, que es lo primero que uno sospecha. Efectivamente. El problema fue que Villisca y los pueblos de alrededor enseguida corrió la noticia y empezó a ir gran cantidad de gente a ver qué es lo que había ocurrido en casa de los Moore. Esto comprometió de forma importante la escena del crimen, sobre todo en lo que refería a los perros que se usaban en aquella época para el rastreo de los asesinados. Y fue tal el despiporre que Horton se vio obligado a llamar a la Guardia Nacional, que es como si fuera el ejército del Estado, ¿vale? Para que acordonaran la zona y pudieran hacer los investigadores su labor. Perdón que me ría, pero es que tela. Bueno, yo imagino que eso pasaría en cualquier pueblo y en esa época, ¿no? No es algo habitual que pase, están todos un poco descolocados, lo intentan hacer lo mejor que pueden, pero no paran de meter la pata. Yo imagino que será así más o menos en cada uno. Así que... pues. Los forenses dijeron que los asesinatos ocurrieron pasada la medianoche. No había en aquellos momentos la capacidad de determinar el ADN que tenemos en la actualidad, evidentemente. Exacto. Pero además sí había la posibilidad de recurrir a las huellas dactilares, ¿verdad, Bonnie? Pues parece mentira, pero aunque nos situemos en 1912, que ya hace tiempo de ello, toda la medicina forense pues estaba en una etapa de desarrollo, aunque hay que decir que en medicina siempre está todo en desarrollo, en evolución, porque siempre se van descubriendo cosas. Pero sí que habían técnicas entonces para saber más o menos a qué hora pues había fallecido la persona. Por ejemplo, a través del rigor mortis, que muchos sabemos lo que es la rigidez que va apareciendo en los músculos después de la muerte. Al parecer, dependiendo de este grado de rigidez, se puede estimar más o menos el tiempo que ha transcurrido. Y suele ir de 2 a 6 horas hasta 24 48 horas ese tiempo. Por lo tanto, ya tendría un indicativo de un tiempo. Después estaba, que este sí que yo no lo conocía, que es el livor mortis. Uh-huh. Mucha gente lo conocerá, pero yo, como soy un poco tonta, no tengo conocimiento. La falta de conocimiento no significa ser tonto. Gracias. Si no, sería absolutamente el 100% de la población tonta. Sí. No tenemos conocimiento sobre todo. Sí, la verdad es que en este tema, pero me parece fascinante todo este tema, estar estudiando sobre esto, sabes que me encanta. Pues el livor mortis resulta que, y claro, tiene lógica, cuando la persona ha fallecido y lleva tiempo, pues ya la sangre no fluye. Por lo tanto, la sangre empieza a bajar y a depositarse todo, pues por gravedad, en el suelo. Al final hay unos líquidos que se van depositando por gravedad, todo lo que vaya tocando más el suelo, la base. Uh-huh. Entonces, si tenemos el cadáver que está tumbado, pues por eso empieza también a perder color, porque se le va yendo todo ese color, que yo no sabía por qué cambiaban. Aparte cambian por otras circunstancias, ¿no? Pero una de esas cosas es eso. Y esto pues suele pasar... dicen que entre 20 minutos y 3 horas después de fallecer empieza a irse la sangre hacia abajo. Otra de las cosas es la temperatura corporal. Claro. Porque la temperatura también, pues gradualmente va disminuyendo, se va quedando el cuerpo frío, que decimos. Pero claro, esto ya es un poquito más difícil porque depende mucho también de las condiciones atmosféricas que hayan. Porque si hace muchísimo frío, pues se enfriará antes que a lo mejor un sitio que hace más calor. Y otro de los factores es el estado de descomposición en sí. Desagradable al final hablar de estos temas, pero también al mismo tiempo es interesante. El tipo de mosca, de gusano. Sí, y vamos en este factor de la descomposición, entra el tipo de mosca o larva, pero esto realmente, aunque ya es una cosa que se desarrolla un poquito más adelante, sí que ya había cierto conocimiento al respecto. Entonces, por todo esto y después lo que hayan comentado los testigos, a los que hayan podido para situarse en el tiempo,
pues al final sitúan más o menos la fecha de la muerte. Interesante, que Muy no solamente interesante. algo actual, sino ya desde hace bastante tiempo. Pues Muy sigamos interesante. con esta triste historia. Pues sí, les llamó la atención a los investigadores cómo las cortinas estaban echadas y cómo habían cubierto con ropa de cama a sus víctimas, cómo estaban todas las persianas corridas y cómo las dos ventanas que no tenían cortinas les habían echado ropa por encima para taparlas, así como cómo habían tapado todos los espejos. El hacha fue encontrada en la habitación de las niñas Stillinger. El doctor forense Lindqvist, también nombre guay, ¿eh? A ver, tiene un poco de nombre de enfermedad. Por eso estudio medicina. Tengo un Lindqvist. Tengo un Lindqvist. A ver si me lo puedes quitar. ¿Me estirpas mi Lindqvist? Pues el doctor Lindqvist fue el que encontró un trozo de tocino junto al hacha, envuelta en un paño de unos 900 gramos, un poquito más aproximadamente, unas 2 libras. Y la otra mitad del tocino se encontraba en la fresquera. Además, encontró una palangana donde el presunto asesino había limpiado sus manos, o presunto no, el asesino se había limpiado las manos y había intentado limpiar el hacha. Es curioso que haya intentado limpiar el hacha. Yo no sé si como el trozo de tocino también estaba envuelto al lado del hacha, estaría poniendo como una semejanza, esto es rollo mío, estaría siendo como una semejanza entre, mira, el tocino envuelto en un paño es lo mismo que todos los cadáveres que están envueltos en un paño, haciendo como una especie de que es la misma historia. No lo sé, porque es que no le encuentro sentido. Bueno, nada tiene sentido. Nada, en absoluto. Pero intento entender por dónde va yendo su cabeza. El doctor Williams, otro de los forenses que participó en la investigación, fue el que relató cómo parece ser que Elena se despertó y, según él, pateó al asesino ya que el pie estaba fuera de la cama. Según los periódicos, Elena fue encontrada detrás de la puerta del dormitorio donde intentó esconderse. Pero el doctor Williams y Lindqvist lo desmintieron completamente y dijeron que estaban en la cama, las dos niñas. Y lo que sí estaba era el hacha. Así que nosotros nos quedamos con la versión de los forenses. Lo mejor, porque a veces se desvirtúan muchísimo las noticias. Vamos con los sospechosos. Porque se estuvieron barajando varios tipos, ¿no? Uno de ellos fue, por ejemplo, el reverendo George Kelly, del que os vamos a hablar un poquito más adelante, ya que George Kelly era un tipo bastante sombrío, a pesar de ser un reverendo hombre de la iglesia presbiteriana, no tenía ninguna buena relación con los Murres. De hecho, estaban bastante enemistados, ya que este tipo se pensaba que era un voyeur y que no tenía buenas intenciones con los niños, precisamente. Exacto. Pero de hecho, se le llegó a juzgar 2 veces y fue exonerado. Y aquí hay que decir que cuando decimos que son exonerados o cuando no han estado encarcelados, hay que tener en cuenta que en el contexto legal, cuando ha sido absuelto pues de un delito, de una acusación... Cuéntamelo un poquito más tarde. No, solamente es un datito. Es que cuando hablemos con él sobre él, pero bueno, sí, vale, bien. Sí, no, solamente en general, es simplemente saber eso, que cuando están una persona absuelta de una acusación, un delito, no quiere decir que sea inocente. Puede serlo, o simplemente que no hay suficiente evidencia como para poderlo encarcelar. Así que hay que tener cuidado con eso, que no significa que sean inocentes. Otro de los sospechosos fue Andrew Sawyer, un vagabundo que fue detenido el 18 de junio de 1912 y sobre también el que vamos a hablar. Pero muy interesante fue que fue acusado un senador de los Estados Unidos. Vale, vamos a empezar cada uno con detalle. Empecemos con detalles. Venga, porque a mí esta parte me ha gustado mucho
Porque es que yo al final encuentro a todos sospechosos. No sabes cuál podría ser. Cuando empiezas a entrar en la historia y dices, ostras, es que yo claramente ya lo tendría encerrado. Pues vamos al lío. Vamos. Porque el primer sospechoso del que vamos a hablar fue de Andy Sawyer. Y a este tipo cuenta la historia el señor Thomas Dyer de Burlington. El señor Thomas Dyer era encargado de las obras que se hacían y del mantenimiento en el tren. Lo dejamos como Thomas y ya está, porque como hay tanto nombre... Vale, Thomas Dyer, Thomas. Vamos a dejar... Recordad que tenéis el Dramatis Personae para poder seguirnos mejor. Exacto, sí, porque es complicada la historia. Lo tenéis en nuestra web, ¿verdad? Entonces tenemos al señor Thomas que va a hablar de este Andrew. Vale, pues Thomas fue el que habló sobre Andy. Le vamos a llamar Andy, que era como se le conocía habitualmente, y decía que estaban trabajando sobre las 6 de la mañana en el pueblo de Creston y que se acercó Andy para pedirles trabajo. Recuerda que Andy iba perfectamente vestido, afeitado, con un traje marrón, pero tenía los zapatos embarrados y el traje mojado, las perneras del pantalón, hasta las rodillas. Como les hacía falta gente, Thomas lo contrató. ¿Le podemos llamar Tommy? Venga, Tommy. Bueno, resulta que estuvieron trabajando hasta que llegaron a Villisca en el mantenimiento. Y resulta que Sawyer, Andy, compró el periódico en donde venían los asesinatos de los Moore, la masacre de Villisca. O sea, estamos viendo que trabajaron toda la noche desde un sitio que se llama Creston y hasta que llegaron otra vez a Villisca. Efectivamente. Bueno, desde las 6 de la mañana, perdón, no toda la noche, desde las 6. Pasando por una localidad llamada Fontenelle, ¿vale? Y allí fue donde Andy compró el periódico. Vale. Entonces, cuando apareció, le empezó a mosquear un poquito a Thomas porque no hacía más que hablar constantemente del asesinato, pero de forma obsesiva. Encima, el resto de los miembros del grupo se quejaban de que Andy dormía, atentos, con la ropa puesta y con un hacha. Bueno, yo entiendo, también pues imagino en la época, de repente algo así, un asesinato así, pues yo entiendo que pueda llamar muchísimo la atención y que quiera saber más. Al final es importante saber, ostras, nos estamos dirigiendo hacia ese pueblo donde recientemente ha pasado algo, pues yo estaría preguntando qué es lo que ha pasado. O sea, ¿verdad? eso no me parece tan sospechoso. Y sí, hay personas que son como más intensas y otras menos. Entonces, eso hasta ahí bien. La historia Ahora, que duerma con el hacha, pues yo no sé si eso es normal en la época. La historia es que Andy dijo que había oído hablar sobre los asesinatos y que por eso se largó de Villisca a Creston. Vale, empezamos a sospechar más. El extraño comportamiento de Andy a Thomas le empezó a mosquear más, pero es que lo que llamó la atención y por lo que llamó al alguacil fue porque de repente, mientras iba andando detrás de él, se empezó a rascar de forma violenta la cabeza, cogió su hacha, y gritó: «Voy a cortar la maldición de Dios», y empezó a hacer movimientos repetitivos y muy bruscos y de repente empezó a golpear a unas pilas de material que tenía enfrente con el hacha. Madre mía. Tomás, dale la paga y dile que ya ha terminado su trabajo. De hecho, Andy le dijo a Thomas que cuando atravesaban Villisca, que le iba a enseñar por dónde había huido el asesino de los Moore. Vale, o sea, ya estamos hablando, ya no simplemente un hombre que compra un periódico y se vuelve obsesivo, no, ya veo un comportamiento muy, muy raro, por lo tanto entiendo que al final Thomas llamara a la policía y para contarle algo que está pasando, y si encima te va a decir cuál es el recorrido. Parece ser, dijo Andy, que el asesino saltó una tapia apoyándose en una caja de estiércol que estaba todavía a manzana y media y cruzó las vías del tren, pero previamente había ido por la zona norte, por
enfrente de donde estaban ellos, unos 400 metros aproximadamente, y cuando Thomas se acercó a ver la zona por donde decía que había ido y cruzado un arroyo donde había un árbol, había unas huellas todavía recientes en el barro. Claro, estamos hablando de barro y de agua que llegaba a mitad de la rodilla. Por lo tanto, hay el río, el arroyo, más el barro. Tenemos también en cuenta que Andy tenía los pies sucios, bueno, los zapatos sucios, los pies seguro. Bueno, no sabemos. Y el traje manchado hasta las rodillas. Perfectos. Andy había llegado a través del tren y el asesino había ido a través del tren. Entonces, eso llamó mucho la atención. El hecho es, y por eso, Thomas, que estaba un poco hasta las narices de Andy, decidió denunciarlo al sheriff. Pero fue exonerado, no se le consideró culpable. ¿Por qué motivo? Pues no lo sé. Pues porque hubo un testigo que lo exoneró, y ese testigo era el sheriff de Osceola, otro pueblo que también cercano a Villisca, y que parece ser que Andy fue detenido por vagabundeo en este pueblo y fue puesto en la estación del tren a las 11 de la noche para que cogiera un tren y se largara del pueblo. ¿Cogería ese tren? Cogería el tren y coincidió saltaría con el asesino. Cogería el tren y fue a Villisca. Cogería el tren, llegó a Villisca, coincidió con el asesino y se fue a Creston. Creston está relativamente cerca de Villisca, hoy en día mucho, pero está en otro condado, en Unión, ¿vale? Y en aquella época hay bastante distancia para aquella época. Ahora, si coincidió que cogió el tren. No tengo ni idea. Vale, si el sheriff y seguramente se aseguró que subiera ese tren y que se marchara en el tren, por lo que se ve, y no coincide con las horas que dice el forense, pues esta persona pues podría no tener nada que ver. Sí que tal es vez verdad. Se lo hubiera imaginado o tal vez fuera un trastorno mental. ¿Tú qué opinas? Claro, es que ahí está la historia, que si estamos hablando de un trastorno mental, pues podría haber tenido lo que se llama un trastorno de personalidad antisocial o trastorno delirante, que es decir, que él mismo se pueda creer que es el culpable de haber cometido el crimen. Hay personas pues, que experimentan pues, una serie de delirios o alucinaciones en la que se creen responsables de ciertos actos cometidos, ¿no? Como en este caso eso. Así que podría ser, y viendo el comportamiento que había tenido, pues esperemos que hubiese sido simplemente que hay una persona que está enferma mental y que tiene una enfermedad mental, disculpen, y que no ha sido el asesino, ojalá. Ajá. Y que lo dejaran libre, pues por eso, por esa condición. Ahora, una persona con este trastorno que se le permite llevar un hacha. Estamos en otro tiempo, en ya, otro mundo. Ya, sí. Estamos en Estados Unidos también. O sea que. Sí, en cuanto a las armas, ¿no? También. Bueno, pues vamos con el siguiente sospechoso. El siguiente sospechoso fue el reverendo George Kelly. Y con la iglesia hemos topado, porque este era un personaje de cuidado. Como os decimos, era, o como hemos comentado antes, un tipo de mala reputación al cual se le considera un voyeur y con tendencias un poquito sospechosas. Voyeur, porque no lo sepa, que le gusta mirar. Le gusta mirar. Y se le consideraba un desequilibrado. Hasta ahí. Como habíamos dicho anteriormente, le gustaban mirar a los niños. A también. Los niños. Vale. Y de ahí parece ser que venía una enemistad bastante potente con los Moore. Cosa que no me extraña. Yo tampoco querría ser amigo de esta persona. Bueno, el predicador Kelly y su esposa habían llegado al pueblo de Macedonia, en Iowa, sobre 1912, después de haber estado predicando por todo el Medio Oeste. Y allí fue donde se asentaron. Este tipo fue el que estuvo dando los servicios durante el Día del Niño, la víspera del fallecimiento de los Moore y de las niñas Stillinger. Hasta aquí todo normal. El problema es que los investigadores lo pusieron en su lista cuando al día siguiente
Nada, antes de descubrirse los asesinatos, a primera hora de la mañana, el día 10, hizo las maletas y se largó. Se largó a toda prisa de su casa con su mujer. Sospechoso, ¿verdad? Justo antes de que pasaran los asesinatos. No. Al día siguiente. Al día siguiente. O sea, los asesinatos fueron en la madrugada del 9 al 10 y él, el 10 a primera hora de la mañana, al despuntar el alba, se fue del pueblo. ¿Verdad? Llama la atención, sí. Desde luego que llama la atención que una persona se vaya así. Tiempo O después... también te digo que también podría ser que él se lo puede permitir y Hobart ha pasado en la casa de al lado y si haya cogido auténtico terror y digan vamos a irnos de aquí. Sí. Porque hay un asesino suelto por aquí. Eso también podría ser. Sí, porque la vivienda estaba como a 15 minutos. Por eso. Tal vez fuera el reverendo George Kelly, que llegó antes que Mary Peckham a la casa de los Moore, viese algo raro y dijera me piro, vampiro. Yo no sé, yo creo que si yo tengo la posibilidad y algo así pasa en el piso de al lado, el hecho es me largo, que este tipo fue arrestado años más tarde, incluso llegó a firmar una confesión de autoinculpación, diciendo que era el asesino, y se dice, y eso ya no me lo creo mucho, sin ningún tipo de presión. Vale, bien. Bueno, también te digo que a mí el reverendo no me cae bien. No, a mí para nada. Así que si lo encierran, razones hay para encerrarlo. Bueno, el hecho es que fue juzgado y el primer juicio terminó en desacuerdo, como tú decías, y el segundo se le consideró absuelto. Se le absolvió. ¿Y qué sabemos de este tipo? Pues realmente... sabemos que después se trasladó a vivir a Kansas City y que después fue a la ciudad de Nueva York. ¿Dónde falleció y cuándo y dónde están sus restos mortales? No se sabe muy bien. Y en Estados Unidos, os lo puedo asegurar, se sabe casi todo. El hecho es que en 1914, 2 años después de los asesinatos de Villisca, de este horror, el reverendo Kelly fue arrestado por otra cosa diferente. Y es que se dedicó a acosar, mandando también cartas eróticas, fotografías y demás a una mujer que había solicitado ser su secretaria. Ay, reverendo. La mujer, que era bastante devota, se escandalizó, lo denunció y este tipo fue trasladado a una institución de salud mental. Porque os decía yo que a mí el reverendo es que no me caía bien. Haya sido no el asesino, razones hay para encerrarlo. Era un tipo bastante siniestro. Pero ahora, ¿qué te parece si hablamos de uno de los sospechosos principales para mí? La historia de este es compleja. Sí. Frank F. Jones, concretamente. Y Frank F. Jones, vecino de Villisca, era senador de los Estados Unidos. Frank, a secas. Frank. Frankie. Vamos a llamarlo Frank. Vale, tenemos a Frank, que es senador. Frank es senador y también rival a nivel de negocios de Joe. Vale. Empezamos bien, porque es que Joe había trabajado para Frank en uno de sus negocios durante bastantes años, hasta que Joe montó su tienda y su negocio, o sus negocios, porque fueron varios, en 1908. Esto no le moló demasiado a Frank y lo enemistó bastante con Joe. Pero claro, porque Joe había estado trabajando para el senador, aprendió el oficio, montó su empresa y posiblemente se llevara a alguno de sus clientes. El principal cliente que se llevó fue la John Deere, concretamente la empresa de John Deere, que era Deere & Company. Qué guay, que no sé, que no la he escuchado en mi vida. ¿A qué se dedicaría? Pero hace más de 100 años esta empresa en el pueblito de Villisca era importante. Vale, pues... Encima, por si fuese poco, hubo rumorología como ocurre en muchos sitios. Y se llegó a decir
que encima, por si fuese poco, Joe había tenido un affair amoroso con la hijastra Del Frank. senador. Y A esto ver. todavía caldeó más los ambientes, Hasta aunque ahora- no se sabía. Sí, A ver, hasta ahora habíamos hablado que Joe y su familia eran estupendos, una familia modelo, tal, que podrían serlo. No quitamos eso. Pero no todo el mundo es perfecto. Y de repente estamos viendo una historia de Joe que no hemos contado. Que Joe resulta. jugaba fuerte en los negocios Exacto. y tal vez, solo tal vez, puede que tuviese una amante. Sí, Y que una amante ligada a la familia de su gran rival. Y claro, aquí se abre. Aquí tenemos una película entera sobre este tema. Y además decimos que la rabia o la ira del asesino principalmente se descargó sobre Joe. Y cuando juegas con los negocios te puede generar amigos muy peligrosos, sobre todo al nivel de negocios que él ya estaba. Efectivamente. Pero Esto fíjate una cosa. tiene algún sentido, ¿no? A la historia. Porque es que, como decimos, los Moore eran una familia muy influyente y la familia Moore, los supervivientes, contrataron a una empresa de detectives llamada Burns. Y el detective encargado ¿Llamada del caso... cómo, por favor? Burns, Me encanta. como el señor Burns de Los Simpson. Burns. Sí, vale, perfecto. Y el encargado fue concretamente el detective James Newton Wilkerson. Y Wilkerson estaba convencidísimo de que Frank estaba implicado. De hecho, le voy a llamar Wilkerson, ¿vale? Al detective. Al detective. ¿Y se le llamó simplemente detective? Vale, el detective. Sí, mejor, Vale. porque es que es complejo el nombre. Bien. Pues el detective abiertamente acusó a Frank y a su hijo Albert, uno de los hijos, y estamos hablando de dos, contratar a un asesino, un hombre llamado, y aquí viene Williams Blackie Mansfield, Madre mía, si es que tanto nombre. para matar a los Moore. Entonces tenemos que el detective. Un detallito. Porque más adelante saldrá un testigo que dice que escuchó a 3 hombres hablar sobre el asesinato de los Moore. Y tenemos a Andy, que dice que había oído hablar a los asesinos de los Moore. Entonces tenemos un detective contratado por la familia Moore para que investigue el caso, porque tienen dinero y quiere saber qué ha pasado. Y el detective ha dicho, oye, que es que el senador y un hijo del senador han contratado un asesino. Así es. ¿Y el asesino cómo se llama? Me he perdido. Mansfield. Concretamente Williams Blackie. Blackie Mansfield. Vamos a llamar al asesino Blackie, más fácil de El responder. asesino Blackie. No sé, porque luego te voy a decir otras cosas de Blackie. Vale, es que con tanto nombre yo al final me pierdo las historias. El hecho es que el detective acusó a los Jones y los Jones fueron luego exonerados. El senador y su hijo. El ¿te senador y refieres? sus Fueron hijos exon. dijeron, no, estos no son culpables. Era un senador de los Estados Unidos y también una persona muy importante a nivel comercial. O sea, También que con podrían influencia ser y inocentes o podría que a través de sus influencias quedara... Me costó decir influencias, Influencia. ¿eh? Si te he visto pasarlo. Bien. Vale, sigue, por favor. Pues, ¿qué te parece si hablamos del señor William Blackie Mansfield? O sea, vamos a hablar de Blackie, el Blackie, asesino. Vale. concretamente oriundo de Blue Island, Illinois. Blue Island. Ah, sí, Island. Sí, al parecer yo, según me estudié el otro día en una clase de inglés, que estoy en ello, no se pronuncia la S. Ahora me caerán encima Ya sabes que yo no tengo ni idea de inglés. y yo como canaria no pronuncio las S, así que... Me tiro unos triples magníficos, vamos. Vale, entonces este señor también es de Illinois. Sí, y este señor, bueno, pues fue acusado por el detective de ser el asesino por matar a los Moore y a las niñas Stillinger. Vale, ¿y qué pasa? Y de hecho el detective dijo que fue contratado por el senador Jones y rival local de Moore. Por lo que, bueno, era interesante. Fíjate, este tipo Blackie, que también era conocido como George Borley o Thunberg Jack.
Bueno, sí. O sea, que el tío se iba poniendo distintos nombres. Sí, claro, sí. al final lo que hace es un asesino, ¿no? Irse cambiando los nombres, digo yo. Para el detective Wilkerson, Blackie Mansfield era un cocainómano y un asesino en serie. Uh-huh. Vale. Y además... ¿Y por qué? Porque si lo está acusando de asesino en serie es que han pasado más cosas. Fíjate, es que lo responsabilizó del asesinato a hachazos de su esposa, su hijo recién nacido, su suegro y su suegra. Pero de la familia de Blackie. De su propia familia. O sea, de su propia familia se cargó a todos. A todos. Vale, pero es que además este detective dice que está implicado en unos asesinatos ocurridos también con hacha en el pueblo de Paola, en Kansas. Además, también se dice que mató, o este detective dice que este tipo pudo matar a Jenny Peterson en el pueblo de Aurora, Colorado. O sea, que han habido todavía muchísimos más asesinatos con la misma historia. Exacto, y también de se la misma dice forma, vamos. que fue el asesino de otro asesinato en Colorado Springs, en otro pueblo, en fin, un personaje. O sea, que se puso fino a hachazos. Para el detective, todos los asesinatos coincidían en la misma línea de ferrocarril y había algo más. Algo más. Todos los asesinatos fueron ejecutados de la misma manera. O sea, siguiendo el modus operandi. La línea de ferrocarril, todos los asesinatos, o sea, que se subía al tren, mataba, se subía, mataba, se subía, mataba. Y dijo además el detective que podía demostrar que Mansfield había estado en cada uno de los lugares donde había habido un asesinato en el momento del asesinato. Pero bueno, si eso es así... A ver, porque aquí ahora entro yo aquí en conflicto. Vale, podría ser un asesino contratado por el senador y tal. Vale, vamos a suponer que como ellos ya han quedado libres de esto, Sí. Pues no se les acusa porque no habían pruebas. Pero claro, es que ahora sí coge más sentido decir, vale, ellos no, el senador y el hijo no son culpables de esa historia, porque es que resulta lo que hemos encontrado en la otra investigación es que realmente es un asesino en serie. Uh-huh. Por lo tanto, no ha sido contratado, sino que él ya hacía eso por su cuenta. Y es que, espera, a ver, si no, es ¿qué va a estar no el senador? Terminado. Ya, pero ¿qué va a estar el senador mandándole a cargarse a toda esa gente? No, el tío era un asesino en serie, se sabe, o bueno, presumiblemente podría haber sido un asesino en serie. Encima, en esos lugares donde habían aparecido cadáveres y él coincidía que había estado en el momento o en la época del asesinato, el modus operandi, la esta de aceite al pie de la cama, los asesinatos a hachazos, una caracola con agua sucia. Una caracola, una cacerola. Sí. Una caracola. No, caracola es, también, ah, sí, también se llama. Sí. Ah, no. Yo la caracola es lo que te pones aquí a escuchar en el mar, serio del mar. Pero es que además hubo otra cosa más concluyente. Y es que parece ser que el asesino mataba con guantes. Y es que resulta que el bueno de Blackie tenían las huellas de Blackie registradas en la prisión federal militar de Leavenworth. Leavenworth, madre mía, vale. Vale, pero a ver, yo si es un asesino en serie, entonces no entiendo, para mí pierde sentido lo de contratarlo con asesino. Estamos hablando de un asesino en serie, son otras cosas distintas. Pero si te hace falta una mano ejecutora para matar a alguien y sabes que tienes... Pero no buscas a ver cuál es el asesino en serie que hay... No, estás buscando a un tío para cargarse a una familia. Vale, un malo y de repente te dice, mira, dices, pues este y va a ser mi sicario, que encima él también el tío es asesino en serie. Ah, vale. No sabemos cuál es, si tendrían algún tipo de lazo antes la familia Jones con este tipo. Vale. Probablemente habría trabajado para él. Vale, ahora entiendo por dónde vas. Es claro. que mi cabeza no hacía conexión. Es que no me puedo imaginar que haya gente tan mala. No, pues sí, los hay. Y peores. El hecho es que el jurado especial, de Montgomery, se negó a acusarlo en un principio. Pero el detective siguió insistiendo y al final consiguieron que
acusaran a Mansfield de los asesinatos, pero fue puesto en libertad y al loro por falta de pruebas. Oh no. Es más tarde, Blackie demandó al detective y ganó la demanda. Y fue indemnizado por el detective por $2.225 de la época. Un auténtico dineral. Encima, Wilkerson cree, o el detective cree o creyó, que la presión del senador Jones dio como resultado la liberación de Mansfield y también la posterior detención y juicio del reverendo Kelly. Y aquí me cuadra por qué Kelly de motu propio confesó, sin ningún tipo de presión, el haber matado hace unos años a la familia Moore. Vale. Esto pues sí que podría tener ahora sentido que realmente esté ligado con el senador, porque si no, ¿por qué lo iba a apoyar, no? O sea que podría ser una de las historias que ha pasado, efectivamente. Pero hay más, porque así como se le liberó por supuestas presiones de Jones, el señor R.H. Thorpe, mola, propietario de un restaurante... Thorpe, parece un superhéroe, Thorpe. Super Thorpe. Super Thorpe. Identificó a Mansfield. ¿Tú qué eres? ¿RH negativo? No, yo soy RH Thorpe. Y dice que vio a Mansfield, a Blackie, en la mañana de los asesinatos. De los asesinatos en Villisca. ¿Cómo te quedas? Entonces resulta... espérate, porque yo estaba riéndome del Thorpe y me quedé ahí en esa mente. Que el señor Thorpe, que era dueño de un restaurante, es decir, un tío respetado en la época, dice que vio a Blackie en Villisca, concretamente la mañana cuando se descubrieron los asesinatos, y que lo vio en las vías del tren. ¡Oh, sorpresa! Andy dijo que había visto al asesino en las vías del tren, en un tren que iba a dirección de Clarinda, otro pueblo. Es que ya todo cuadra, pero claro, ha quedado libre, ¿eh? Ha quedado libre, sí. Pero si este hombre... El poder y el dinero es lo que tienen. Digo yo, no lo sé, ¿eh? Te pregunto. Si este hombre realmente ha quedado libre y es un asesino en serie, entonces imagino que aparecerán otra vez más asesinatos de la misma. Sí, ¿no? Sí. Vale. Pero es que la coartada de Blackie con lo que dice el señor Thorpe queda por la tierra. Claro. ¿Vale? Parece ser que a Blackie lo habían liberado pues porque había habido un tío que había aparecido no se sabe dónde diciendo no, este no estaba en Villisca, estaba en otro pueblo. De repente aparece Thorpe y dice no, es que yo lo vi. Pero es que por si fuese poco, hubo una señora, nombre guay, Vina Thompkins. Y la señora Thompkins declaró que oyó a 3 hombres en un bosque cercano a su casa hablar sobre los asesinatos de la familia Moore. Y yo me pregunto, ¿estos 3 hombres serían Blackie, Frank y Albert? Es decir, los Jones, el senador y su hijo y Blackie. Yo me pregunto, claro, ¿y si en ese momento les había contratado o había ido a explicarles lo que había hecho? Porque esta señora era de otro pueblo llamado Marshalltown. Marshalltown, vale. Y como decías, luego aparecieron más asesinatos. Además de la familia, se dice que fue el asesino de Colorado Springs, de Ellsworth, de Paola, pero es que además se le implica también en los asesinatos con el hacha en nada más y nada menos que en Nueva Orleans, bastante más al sur. ¡Wow! Pues la verdad es que toda esa teoría tiene sentido. Y lo que te dices, que lo pillaran hablando sobre cómo cometer el asesinato antes y 3 personas, pues sí. Pena que haya quedado liberado. Bueno, vamos a hablar de más
posibles asesinos. El siguiente en pasar por la palestra de la justicia fue el señor Henry Lee Moore, que aunque tenía el mismo apellido, no tenía ningún tipo de parentesco con los Moore. También era de Villisca, pero es que este tipo se le acusó por un pequeño detalle. ¿Por qué? Pues porque después de los asesinatos con un hacha, mató a su madre y a su abuela. Con un hacha. Con un hacha. Estaba de moda, por lo que se ve. Vaya, eso también pasa, ¿no? La gente que ya está trastornada, pero que intentan imitar a otros asesinos. El hecho es que luego sí se comprobó que Henry no pudo ser el asesino de la familia Moore y de las niñas Stillinger porque se encontraba en otro lugar. Vale. Bien. Otro presunto autor del asesinato fue el señor Sam Moyer. Y Sam Moyer sí era pariente de Joe Moore. Sam Moyer parece ser que era un tío que llevaba una vida bastante mala. Y sentía un resquemor bastante interesante hacia su familia rico. Y siempre estaba hablando de matarlo, de asesinarlo, de cargárselo. Pero se le exoneró también. Bueno, pues la verdad es que es interesante la historia de todos estos sospechosos, porque al final nunca sabes, y también parece que tenemos nosotros la guía de alguien que parece que podría ser más culpable, pero oye, si se la ha liberado, pues por algo será. A día de hoy hay auténticos clubs de investigación que van a la casa del asesino del hacha para tratar de averiguar quién fue el asesino. Auténticos clubs, ¿eh? De hecho, os lo contaremos en el siguiente episodio. En la casa del asesino del hacha resulta que van, por supuesto, investigadores paranormales, unos serios y otros no tanto. Van chicas que son muy aficionadas a los asesinatos y a las historias de asesinato. Clubes de personas mayores que hacen rutas sobre lugares donde se han hecho crímenes y parece ser que hay en Estados Unidos clubes de gente que se dedica a investigar crímenes antiguos para tratar de resolverlos. Eso me parece súper interesante porque era una de las preguntas que yo tenía. ¿Qué pasa con todos estos crímenes que no han estado resueltos? ¿Habrá alguien especializado? Sí que lo hay. De hecho, este crimen todavía sigue abierto a día de hoy. A día de hoy, más de 100 años después, el crimen de Villisca, la masacre de Villisca, como se conoció en un principio y después se le conoce como la casa del asesino del hacha, sigue abierto en Estados Unidos. Por cierto, os recomiendo que os paséis por nuestra página web para ver la bonita obra de arte de Bonnie. Sí, saben que por cada episodio me gusta hacer una ilustración, así que si la quieren ver, están más que invitados. Me parece súper interesante, ha quedado claro que esta es la primera parte del episodio en la que se explica todo el tema del asesinato, porque en la segunda parte del episodio vamos a explicar lo que sigue sucediendo, toda esa resonancia, esa paranormal, ira a nivel paranormal, en el día de hoy que está sucediendo en esa casa. Y todo un capítulo dedicado a toda la experiencia paranormal. Y a día de hoy esta casa está en el ranking de casas paranormales por encima de nada más y nada menos que Amityville. Qué interesante, ¿eh? Oye, pues terminamos aquí este capítulo. Efectivamente, y os esperamos la semana que viene. Sí, si te ha gustado, suscríbete al canal, dale a la campanita de notificaciones, dale al like, comparte con tus familiares, con tus amigos, porque nos ayuda muchísimo. Misterio fanáticos, cuéntanos qué temas te gustaría oír o qué desarrolláramos en este programa. Y recuerda, nos vemos en tus pesadillas o en el siguiente episodio. Lo que ocurra antes. ¡Adiós! ¡Adiós!